Bien amigos, lo prometido es deuda, ya nos acompaña el vicepresidente de OCE, organismo que está en el tapete y con razones sobradas y muy fundamentadas, porque bueno, depende de ello, para 18 departamentos del país el saneamiento y el suministro del vital elemento, pero no solamente para el consumo humano, también para desarrollos productivos. Cuando hablamos por ejemplo del riego, juega OCE un papel también importante y significativo. Pero bienvenido, porque además hay un cambio de escenario, pasó el proyecto Neptuno, está el proyecto Casupá, están en toda la fase de examen, de análisis, de selección del terreno, de conversar con la sociedad civil, con la academia, en la construcción de una segunda reserva de agua potable que es clave para que todos los que vivimos en la zona sur del país, la región metropolitana, la más poblada del Uruguay, tenga acceso a este suministro de agua. Pero hice un largo introito para darte la bienvenida, Guillermo, gracias por estar. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes y un saludo para la audiencia, un gusto estar acá en la radio. Y bueno, lo que vos decías es un poco el dibujo grueso, ¿no?, de lo que uno en OCE tiene sobre la mesa para ir trabajando, algunos que han ido avanzando y otros que están como entrando en la escena, ¿no? Yo digo en términos generales que para comprender lo que está pasando en OCE en este momento tiene como tres pilares fundamentales. A ver. El primero, lo que tiene que ver con el contrato de Arasati Neptuno, que fue un contrato que se firmó en la administración anterior, fue el 23 de enero, antes, unas 5 semanas antes que se fuera el presidente Lacalle e ingresara el presidente Orsi. Ese era un contrato de 330 millones de dólares. Bueno, establecía, básicamente el proyecto Arasati Neptuno establecía una toma de agua, una potabilización del agua y cañería. Siempre el objetivo es el abastecimiento del agua para el área metropolitana de Montevideo. Ahí hubo una renegociación con la empresa para cambiar algunos términos de las obras, del precio y demás. Eso cerró. Se está enviando en estos días a la Presidencia de la República y después se va a enviar al Tribunal de Cuentas. Yo conozco los detalles de ese acuerdo, de esa renegociación, pero entiendo que no soy yo el que tiene que darlo a conocer en términos públicos, ¿no? Es decir, en todo caso, se cierra Neptuno, Arasati, exacto, y se plantea ya el desembarco en Casupá. Exactamente, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces se confunde una obra con la otra. Yo escuché en algún momento decir, bueno, es por un lado Arasati Neptuno o Casupá, y son obras distintas. Por eso decía, Arasati Neptuno es una toma de agua, una potabilización del agua y cañerías para que llegue. Y Casupá es una represa. Por eso las obras son complementarias. Siempre se habló que en todo caso se discutían los tiempos. El gobierno definió que iba a renegociar Arasati Neptuno, que recordemos fue una iniciativa privada. O sea, en una iniciativa privada aparece un conjunto de empresas en un consorcio, le presentan la idea al gobierno, el gobierno llama a licitación, después adjudica, pero claro, el que presenta la idea tiene puntos a favor a la hora de la adjudicación. Bien, ese capítulo se renegoció, está en la etapa de cerrarse a los efectos, si vos querés, más jurídicos, que es que no tenga multas ni problemas financieros y económicos. Claro, que hay cerrarlo aspectos, de tal manera que no genere conflicto. Exactamente, los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, bueno, para que vayan al Tribunal de Cuentas, vuelva y demás, y bueno, pueda comenzar a ejecutarse. Eso está cerrando en estos días cuando vaya al Tribunal de Cuentas y vuelva después para la OCE. Concomitantemente, se inició el proceso de Casupá, que es la construcción de una represa que entre la obra misma y lo que es todo el tema de las expropiaciones y demás, se consiguió un préstamo de unos 130 millones de dólares para la ejecución de esa obra. Tiene un valor muy importante porque se complementa con la anterior obra. También vos recordarás que Tabaré Vázquez fue y le entregó a la calle Pou. Exactamente. Sí. Es una obra que se viene hablando desde el año 70. Los estudios están, hay algunas actualizaciones, pero digamos en términos generales que tenemos el proyecto y está la financiación. Y la inversión completa de esa obra. 130 millones. Contra los casi 380. Arasati Neptuno es 330, que ahora en la renegociación termina bajando un poco los términos económicos. Pero va a seguir la construcción de Arasati Neptuno. Sí. Es que más,
va a ser en simultáneo. O sea que no queda una por fuera, No. se sustituye una hora por otra, sino que son complementarias. Son complementarias por lo que te decía recién. El concepto me parece porque que... la idea que estaba instalado era que... Una o la otra. Una o la otra. Pero por eso, porque yo creo que había un error de concepto, y que está bien, porque la gente no tiene por qué saber, pero Arasatí-Neptuno, reitero, es una toma de agua del río, una potabilización y cañería para que le llegue a la gente. Y Casupá es una represa como Paso Severino, digamos, en alguna medida, exacto, con otras dimensiones, obviamente, sí, ¿no? Sí, obviamente. Porque con esas dos medidas vos garantizás el abastecimiento del agua potable para el 62% de la población del Uruguay, que está radicada en el área metropolitana y en Montevideo. Entonces, las dos obras están con la diferencia de que esta cerró administrativamente y tiene que empezar a ejecutarse, y esta otra recién se está haciendo un llamado, se llama precalificación. Para que me quede claro, nos Sí. quede claro a todos. Sí. Arasatí-Neptuno salía 330 millones de dólares inicialmente, y ahora, ¿en cuánto queda reordenado? Bueno. Número general, no. Quedan bastante menos, pero los detalles yo lo sé. Sí, imagino que sí, pero obviamente. entiendo que este es un tema que le corresponde al gobierno. Al gobierno en su conjunto. Porque yo entiendo que esto fue una definición del gobierno, por supuesto, o se trabaja para que eso suceda, pero después es el gobierno que tiene que anunciarlo. Es más, te digo, cuando el Casupá, el gobierno lo anunció y OCE va a ejecutar la obra. O sea, OCE en este momento está llamando lo que llaman la precalificación de empresas. ¿Qué empresas en Uruguay estarían en condiciones de hacer esa obra? Porque tiene ciertas características técnicas y seguramente tengan que asociarse con alguna extranjera por un tema de experiencia en la materia. O sea, eso sí lo hace OCE. Pero la definición... Los 130 millones de dólares de OCE, el préstamo van a Casupá. A Casupá, exactamente. Pero la definición es del gobierno. Y esto cosa que me parece que es importante. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una definición del gobierno, implica que vos, que sos un organismo, ejecutás la definición del gobierno. Y quizás una cosa que nos pasó ahí, y esto ya creo que es una autocrítica en buen sentido, yo creo que uno cuando ve que hay alguna... Porque la obra es buena, construir la represa, pero también afecta a algunos vecinos, ¿no? Son 104 predios, son 37 titulares de los predios, de familias. Y claro, muchos predios de producción agropecuaria. Exactamente. Y hay varias situaciones, ¿viste? Hay varias situaciones. Y nosotros hemos hecho una cosa, te digo lo que desde la OCE, por ejemplo. Un día fuimos al Liceo de Casupá. Convocamos a la gente, fueron, pongamos por caso, 50 personas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vas a una asamblea de 50 personas? Y hablan dos, hablan tres. Y estás un rato, hay alguna otra pregunta, planteo, cuestionamiento. Después cuando cerrás la reunión, de repente hay alguna consulta más. Y uno dice, bueno, pero estuvimos en el Liceo Casupá, como hace un tiempo atrás, hablamos con la gente. Y yo digo, sí, está bien, pero quizás haya que recorrer el territorio y conversar mano a mano con los vecinos para conocer más la realidad. Esa es la idea. Sobre todo, ¿sabes qué? Porque son situaciones distintas, porque no se trata solo del valor que va a tener la hectárea a la hora de la expropiación. Es otra cosa, es el arraigo. Yo soy del interior, soy de Paysandú. Sé que hay un tema de arraigo, de proyecto de vida. Hay otras variables, ¿viste? Nadie vive románticamente en el campo, sino que está arraigado por razones muy profundas. Exactamente. Entonces, digo, un proyecto que es bueno en términos país, que está el proyecto, está la financiación, quizás hay que reajustar un poquito el método de vínculo, acercamiento, de transmisión de información con la gente. Quería, Guillermo, plantearte esto porque es importante. Yo tenía la sensación de que era uno u otro, y tal vez el equivocado era yo. Seguramente muchos uruguayos estamos pensando en esa dirección. Se cayó uno porque el otro pareció mejor. Me decís que se bajó el costo y aquellos cuestionamientos desde el punto de vista técnico que tenía el proyecto Arasati, por ejemplo, la toma de agua por la alta salinidad, por la presencia de cianobacterias en determinados periodos del año que hacía inviable potabilizar esa agua. Todo eso se revisó porque la toma se hace de Santa Lucía, que es agua dulce. Entonces, no del Río de la Plata. No del Río de la Plata. Yo digo que hay una cosa que termina siendo central en esto. Digamos, ¿no? El proyecto Arasatí-Neptuno fue tratado básicamente entre el gobierno y las empresas. Con lo que te quiero decir es que no intervino fuertemente lo que llaman la línea,
las líneas dentro de un organismo, bueno, sus técnicos, sus ingenieros. Y hubo un momento determinado que todos los ingenieros del área agua potable de OCE, todos, con lo cual parto la base que son todos de diferentes partidos políticos, ¿no? Sí, claro. O sea, no es gente de confianza política. Todos firmaron una nota diciéndole al directorio de OCE que el proyecto era malo, técnicamente hablando, que era malo. Y yo creo que ese es el gran disparador. Era malo como estaba formulado Inicialmente. ¿Y ahora cuál es la lectura? Y bueno, que las consideraciones que fueron planteadas fueron tenidas en cuenta. La que plantearon los técnicos. Los plantearon los técnicos. Ingenieros. Los ingenieros, que yo creo que... La academia científica, también la universidad. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que, a ver, me parece que hubo una decisión del gobierno, hubo también una comprensión del consorcio, decir, bueno, si esto hay que reordenarlo, hagámoslo, al fin y al cabo, porque bueno, hubo un ámbito. Te digo porque una cosa es renegociar cuando vos no tenés nada firmado, otra cosa es negociar cuando vos tenés algo firmado. Claro. Y me parece que fue tan al inicio del periodo de gobierno que permitió justamente, bueno, después de varias semanas de intercambio técnico, económico, jurídico, cerrar esta propuesta. O sea, a ver, voy a razonar en voz alta. Sí, dale. Construimos Casupá, tenemos la represa sobre el río Santa Lucía, una reserva de agua, y desde esa misma reserva de agua, Arasatí tomaría el agua. Claro, a ver, la represa a ver si de lo veo bien. a ver. Revolverlo porque es importante tenerlo eso, claro. Para la gente, por eso. El proyecto Arasatí Neptuno, que tendrá otro nombre, en realidad, como proyecto, era una solución para abastecer de agua potable a Montevideo. El objetivo se comparte. Bien. La solución técnica no. Porque, ¿qué pasa? La toma del agua va a ser de Santa Lucía. Y no del Río de la Plata. Claro, y no del Río de la Plata. La potabilizadora va a ser construida en Aguas Corrientes, que ya es un predio de OCE. Sí, claro. Con lo cual ya hay un asunto que se avanza. Y después están todas las líneas de aducción de distribución. Se complementa con la represa de Casupá, que está ahí entre Florida y La Valleja, que se construye una represa para que cuando haya problemas de suministro, haya abastecimiento, para que te vuelque el agua para toda el área metropolitana de Montevideo. O sea, la conexión de las dos obras es lo que te va a asegurar el objetivo. Perfecto. Por eso, en un momento, lo que vos planteás, y está bien que lo hablemos así, uno encontraba a veces en los medios, es una o la otra. Y no es que hubiera contradicción, lo que en todo caso se discutía era en qué momento se le daba prioridad a una o a otra. Y acá es simultáneo. Y acá esto va a ser en simultáneo, porque esto ya estaba firmado, y la obra de Casupá había sido un compromiso que el propio presidente de la República, en su momento en la etapa de la campaña electoral, había asumido en el Club Casupá. Un poco de homenaje también a la propuesta de Tabaré Vázquez en 2019. Exactamente, que fue la propuesta que le entregó al expresidente de la calle Pou. Las obras, en el caso puntualmente de Casupá, lo que está pasando es que el año próximo se va a hacer el llamado a licitación, se va a adjudicar, se va a hacer el contrato, la obra va a comenzar, una obra que tiene entre 30 y 36 meses de ejecución, con lo cual la previsión hace que sobre el segundo semestre del 2019 la obra esté... 29 esté terminada. En funcionamiento. Terminada la obra implica que después empieza todo el tema de que, mediante el sistema de recolección y bombeo y demás, el llenado. Hay que llenar, exactamente. Como entonces, una piscina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es el conjunto de las obras. A eso, que es lo que se ha venido trabajando, se suma en este momento, y esto tiene más impacto en los departamentos del interior que acá en Montevideo, es lo que se conoce como Plan de Universalización del Saneamiento. El PUS, el Plan de Universalización del Saneamiento, inicialmente, fue la calle Pou que lo planteó. Sí, con un proyecto que tenía, déjame darte la cifra exacta, sí. Que creo que eran por arriba de los 400 millones, 430 millones de dólares, que lo tenía destinado a un consorcio privado, SACEN, CIEMSA, TEIMA y FATS, pero un proyecto que abarcaba
a una enorme cantidad de pequeños poblados, pero para el cual cuando ustedes llegaron a OCE se encontraron que faltaban 100 millones de dólares para completar su financiamiento. ¿Estoy en lo correcto? Es así, mirá, es así. Inicialmente la calle Pou planteó algo más ambicioso, pero al tiempo, Delgado plantea esto, que dice, bueno, el plan de universalización va a abarcar 61 localidades y fueron y colocaron 3 carteles por localidad en las cuales se iba a construir ese saneamiento. Digo esto por 2 o 3 datos que es importante manejar. El nivel de cobertura del saneamiento en el interior del país es del 50%, que está fuertemente concentrado en las ciudades, en las capitales departamentales, sí, claro, y algunas ciudades. Ahí es 50%. Este plan, que se le llama de universalización, en realidad lo que en la vía de los hechos prevé que se vaya al 60%. Esto es traducido en 57.000 nuevas conexiones. Para que tengas un dato, hoy Uruguay tiene 50.000 hogares con posibilidad de conectarse al saneamiento y la gente no se está conectando. Lo cual plantea un asunto, porque hay una inversión pública muy importante. ¿Dónde es la Costa de Oro? En diferentes lugares del país. ¿Y por qué se ha detectado eso de que no se quieren conectar? ¿Porque es costoso? ¿Porque no lo saben? Yo creo que hay varias circunstancias. Creo que el costo es un tema que juega, por tanto porque hay gente que puede pagarlo, hay gente que no puede pagarlo, hay que generar mecanismos, y en eso estamos trabajando, lo que se llaman las conexiones intradomiciliarias. Sí, porque si vos decís, yo tengo hoy 50.000 hogares con chance de conectarse, y no se conectan, es una inversión muerta, porque a la OCE no le retorna nada, porque a la medida que a vos te retorne, vos seguís reinvirtiendo. Pero si vos tenés esto muerto, pero si ves ahora vos en este plan de universalización, decís, con este plan yo genero 57.000 conexiones más. Pero resulta que no previste un peso para conexiones intradomiciliarias. O sea, es repetir el mismo esquema. Vos decís, llegaría a un esquema de 100.000 chances de conexiones, pero no hay. Entonces, varias cosas que tuvimos que empezar a ver del tema. Lo primero que vos dijiste, el anteproyecto, tal cual, que también fue una iniciativa privada, esto quiere decir un conjunto de empresas, la que yo mencioné, le presentan la idea al gobierno, el gobierno le dice, bueno, sí, vamos adelante con esto, se hace un llamado, se lo adjudica. Bueno, resulta que, punto 1, eso tenía una inversión de 430 millones de dólares. Pero el préstamo que se había conseguido con Fonplata era de 330 millones de dólares. Por tanto, para el arranque faltaban 100 millones de dólares. Para el arranque. Por supuesto, el gobierno anterior se dio cuenta de esto. Hay una resolución de OCE que hacen los trámites ante Fonplata para ver si se consiguen esos 100 millones y se sale negativo, se rechaza. Por tanto, todo el mundo sabía que estaban faltando 100 millones de dólares para arrancar. Lo segundo, vos definís hay un plan nacional de saneamiento, es un decreto que lo firmó Tabaré Vázquez y Jorge Rux, que en aquel momento era ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y en ese plan nacional de saneamiento establece básicamente saneamiento tradicional para algunas partes del territorio del país y para otras partes de poblaciones de 2.500 habitantes y menores, saneamientos alternativos. Con lo cual quiere decir que había algunos lineamientos ahí más técnicos para cumplir, porque vos vas con saneamiento tradicional donde hay densidad de población o donde vas a resolver problemas de salud o sociales. Bien, este criterio técnico no fue tenido en cuenta, fueron manchas por diferentes lugares. Entonces vos te encontrás, empezás a indagar y a encontrar y vos decís, bueno, mirá, falta plata, bien, no tenemos los proyectos, pues son anteproyectos, hay que transformarlos en proyectos. Hay que transformarlo. Y la prueba más cabal es que vos empezás a indagar que no hay proyectos y sí anteproyectos. Mira, a mí me pasó, mi domicilio es en Paysandú, aunque estoy residiendo en Montevideo por la función. Razones obvias. Pero viajo, ¿no? Viajo. Entonces me entero que había arrancado la obra en Jun. Entonces hablo con el gerente regional, digo, no, mirá, yo mañana vuelvo para Jun para ver. Vuelvo.
Entonces empiezo a recorrer el comienzo de la obra, hablo con la gente, hablo con los vecinos, y hay un compañero que me dice, bueno, viste que acá es el barrio La Gruta y el otro barrio que no me acuerdo cómo se llama, que tiene el salón comunal de Jun, tiene ese nombre, pero no me acuerdo. Son dos barrios. Dice, pero vos sabés que, raro, ¿no? Dice, vos sabés que acá a la cuadra hay una escuela de tiempo completo y no queda abarcada por el plan. Y allá hay, a otra cuadra, hay otra escuela también de tiempo completo, no queda abarcada por el plan. No puede ser. Escuelas, además. Escuela, fui a hablar con la directora. Sí, usted sabe que no. Dice, no quedan abarcadas por el plan. No quedan, no, la otra escuela tampoco. Voy y hablo con el ingeniero de la obra. Dice, no quedan abarcadas. Y vos me podés explicar cómo vamos a hacer una inversión de $12 millones para 2 barrios y 2 escuelas van a quedar afuera. Dice, no, lo que pasa es otra cuenca. Pero me causa gracia. Pero no me puedes explicar. A ver, no es otra cuenca. Y si es otra cuenca, es otro proyecto. Y si es otro proyecto, es otra plata. Y uno empieza a averiguar. ¿Y por qué pasó esto? Y bueno, porque en parte los anteproyectos se hicieron en Uruguay, pero una parte se hicieron desde una oficina en Buenos Aires. Sí, que tú lo marcaste estos días con mucha... Con drones. Y a mí me llamó mucho la atención esto, porque ¿cómo te pueden quedar escuelas afuera? Yo esta semana estuve en Minas, y la sobrestante, la fiscal de obra, me dice, yo vengo de Rocha. En Rocha pasó lo mismo que una escuela afuera. En Las Cano va a comenzar de estos días, o está comenzando, el saneamiento. Es verdad que en la campaña electoral se hizo la avenida, y había un barrio previsto y se cambió en acuerdo con la intendencia por otro lugar. Pero queda afuera el hospital y queda afuera la UTU. Entonces, lo que quiero decir es que, punto 1, faltaba plata, no había proyectos. Y la tercera cosa, decían, en 3 años esto se ejecuta. A razón de $150 millones por año. Y para hacer un raconto histórico, antes de los gobiernos del Frente Amplio, los partidos tradicionales invertían $6 millones por año, promedio, en saneamiento. Durante los 15 años del Frente Amplio se invirtió $36 millones por año en saneamiento. El gobierno de la calle Pou invirtió $27 millones por año en promedio. Nosotros, por supuesto, apuntamos a aumentar, ¿no? Pero de ahí a llevarlo a $150 millones es materialmente imposible. O sea, OCE no tiene recursos para sostener un plan de inversiones de esa naturaleza. En 3 años no, porque aparte la ejecución le corresponde al consorcio. Y que lo digo con claridad, el conjunto de empresas que integran este consorcio del saneamiento, en su gran mayoría es el mismo conjunto de empresas que integran el consorcio Neptuno. de Neptuno. Por tanto, este conjunto de empresas tienen 2 megacontratos para ejecutar. Entonces, ahí hay una dificultad de corte material, si vos querés. Entonces, no es un tema de buena voluntad, mala voluntad, es un tema de que hay un asunto sobre la mesa y que hay que reordenar. ¿Por qué? Porque al ciudadano del interior le llegó un día, o el intendente, o el alcalde, o el que fuere, y le dijo, usted va a tener saneamiento. Y lo que pasaba es que aumentaba el nivel de cobertura. Y hay varias cosas para discutir, porque si vos decís en una localidad, pasás de un 30 a un 50%. Es buenísimo, sí. ¿Cuándo volvés para hacer el resto? Por ejemplo, es una pregunta legítima. Esto que tú mencionabas, que escuelas, hospitales o centros educativos con un auto queden fuera de un plan de saneamiento, parece bastante tirado a los pelos. Parece, claro. Y entonces, yo digo, ahí hay... Porque esto yo creo que esto también va a un plan de renegociación, de barajar y dar de vuelta. Es como una readecuación técnica del asunto. ¿Viste? Yo creo que termina en un esquema de renegociación, termina, y con una inversión más adecuada a los recursos disponibles. Claro, no, pero lo que pasa es que acá es un asunto. La renegociación se da en el esquema de contratos firmados. Y eso hace que tus condiciones para negociar sean distintas. Porque si yo estoy renegociando con vos, pero no hay nada firmado, es una situación. Ahora, si yo, gobierno, Estado uruguayo, yo ya te firmé a vos un contrato por $430 millones, yo te tengo que pagar. Entonces, como hay 330 y faltan 100, por ejemplo, una cosa que me parece que de manera novedosa y con buenas iniciativas se logró hace unos días, fue que la Intendencia de Canelones
que promovió un fideicomiso y ya un acuerdo con OCE ¿para qué? Para invertir la intendencia, 40 millones, mediante este plan. ¿Por qué pasa? Se ahorra todo el tiempo de los llamados a licitación a las empresas. Básicamente es construcción del saneamiento en Atlántida, que se le va a sumar después al Hospital de la Costa o Puente a Puente, el programa como se llama. Entonces, bueno... Ahí ya bajás de los 100 bajas 40 millones. Claro, exactamente. Entonces estamos buscando, porque son obligaciones que el Estado tiene que pagar. Nadie está renunciando a las obras. A las obras. Lo que estamos haciendo es ordenarlas, readecuarlas técnicamente, que se abarquen estas cosas que estábamos viendo. Pongamos por caso, menciono nuevamente el caso de Jun, que estuve la semana pasada. Si vos aumentás la cobertura del 30 al 60%, evidentemente que tu sistema de disposición tiene que ser distinto en una laguna. ¿Me entendés? Porque en realidad aumentaste mucho la cantidad, digamos, de la cobertura. Vos vas a Mercedes y la demanda principal de la gente es el tema de la planta de tratamiento de efluentes en Mercedes, porque, bueno, no tienen ellos planta de tratamiento directamente. Entonces... Y eso no estaba previsto. Eso no está dentro de todo este proceso. No estaba en el plan original. Lo que pasa que ahora, en un plan que tiene, me parece, más ajuste técnico... ¿Cuántas ciudades más no tienen ese tipo de no sabría decirte cuántas. Me refiero a ciudades grandes. Sí, te entiendo. Bueno, pero yo sé que Dolores no tiene, sé que la de Río Negro, por ejemplo, que es un de tratamiento primario, hay problemas y... Los vecinos se quejan mucho porque está el centro patrimonial muy cerquita del frigorífico, ¿no? Declarado por la UNESCO. Entonces eso atenta contra el objetivo más estratégico del departamento, que es demostrarse turísticamente. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una inversión de dinero para readecuar la planta y que quede en mejores condiciones. Hay mucha cosa por hacer. ¿Y hoy cómo es la situación económica financiera de OCE? Pésima. Cuando asumen 70 millones de dólares de déficit. De déficit. Y tienen que encarar todas estas inversiones con cuentas negativas. Claro, en el caso puntualmente de Arasatí y Neptuno, que seguimos llamándolo así, pero no es más el proyecto, se votó una ley que dice lo siguiente: durante 4 años hay años de gracia, pero después durante 16 años hay un aporte del Ministerio de Economía de 30 millones de dólares por año. Porque ¿sabes lo que pasa? También otra cosa que es importante comentar a la audiencia. OCE tiene un componente social muy importante. Claro, muy fuerte. Muy importante. Por ejemplo, en Salto, me decía la ingeniera Bacardás, que es la subgerenta general, mira, dice, del 100% en Salto, el 20% está abarcada por personas bajo una situación de contexto social que tiene por debajo de la línea de pobreza. O sea, le estamos... Pues si salimos acá en Montevideo... Claro, exactamente. Todos los barrios que están perimetrando el cerro de Montevideo, el barrio, un montón que podemos llamar, que son barrios pequeños, que no tienen a veces incluso acceso al agua potable, que es una sola conexión para que los vecinos se surtan de agua. Exactamente. Y ahí vos sabés lo que pasa. Bueno, mirá, vos decís... El 20% es tarifa social, que consume el 30%, OCE lo banca con su espalda, pero no le retorna después de rentas generales. Con lo cual, la empresa estructuralmente tiene una dificultad de corte financiero, tiene una dificultad de corte en los funcionarios. En el último quinquenio se produjo un efecto en varios lugares, pero en OCE en particular se perdieron 1.000 funcionarios. ¿Por qué? La famosa regla del 3x1, o sea, cada 3 vacantes se recupera solo una, hizo que hoy por hoy OCE tenga casi 3.800 funcionarios genuinos. Después tiene cooperativas sociales, tiene tercerizados. Siempre se manejó con un mecanismo que son, mecanismos transitorios de responsabilidades y pagos de diferencias, pero sustantivamente no hay ascensos en OCE desde el año 84. Fue pasado años, ¿eh? Nosotros hoy hubo directorio, el miércoles pasado no, pero el anterior, o sea, hace 15 días votamos el nuevo reglamento de ascensos y la idea es poder concretar ya al principio del año 152 ascensos, que más 220 vacantes, que fue lo que se acordó con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el año 26,
hacen un total de 372 vacantes nuevas, porque claro, en la medida que la gente asciende, también te deja liberado la base abajo. De la base. Entonces, ¿qué pasa? Expliquemos un poco, son 3.800 funcionarios, pero no son todos oficinistas, son cuadrillas que trabajan, hay gente que está en áreas técnicas, que supervisa, que realiza obras. Exactamente. Entonces, los toman consumos, hay una cantidad de tareas. Lo que sucede es que vos tenés, hay una carencia de personas muy importante, y ni hablar si uno empieza a ir al interior y recorre, ¿no? En el interior generalmente los muchachos y las muchachas terminan haciendo como de todo, un poco, ¿no? Es lo que pasa en el interior generalmente. Sí, claro. Pero hay dificultades. Esa es una dificultades de corte tecnológico, pero yo creo que hay una, para mí, la más sustantiva, ¿viste? Que es medio intangible, pero es muy importante. Es el posicionamiento que OCE tiene en la sociedad. Que por diferentes circunstancias, a mi modo de ver, ha quedado un poco retrasada, porque uno cuando ve las otras empresas públicas, sobre todo en materia tecnológica y en desarrollo de inversión y financiera. Vos mirás a Antel, y ya la infraestructura, la torre de las comunicaciones, la fibra óptica, el cable subterráneo, está incorporando a Netflix, discutiendo si va a transmitir el fútbol o no, o sea, está en otro. Pero no solo Antel, ¿no? ANCAP, UTE. Y OCE, sin embargo, ha ido quedando un poco más retrasada, por diferentes circunstancias. La Cenicienta del Estado. La Cenicienta. Yo creo que ahora estas inversiones van a hacer que adelante algunos escalones. No solo eso alcanza. Me parece que hay que ganar un posicionamiento en la empresa pública, porque yo creo que la gente, el uruguayo común y corriente... Recordemos algo, una experiencia donde se llamó a empresas privadas a suministrar el servicio de saneamiento y sobre todo de agua potable. Y fueron experiencias que no resultaron, esa privatización de esos servicios no caminaron. No. Hubo un plebiscito que la ciudadanía votó para que retornara todo eso al Estado, pero a pesar de eso, los cambios tecnológicos, el acompañamiento, las transformaciones que en esa área se dan, no han ido, digamos, rejuveneciendo a la empresa, sino que la han dejado más debilitada. Sí. Eso te estás refiriendo. Sí, me refiero a eso, que es un tema intangible, si vos querés, es intangible, pero eso hay que considerarlo a la hora del reposicionamiento de la empresa. En parte va por las inversiones, en parte va también por una cuestión de que, digamos, el tema del agua después de la crisis hídrica del 2023, claro, vas a Artigas y te dicen, vos, tenemos crisis hídrica en este momento. Ayer hablaba en un Zoom con gente de Bella Unión, que de hecho van a hacer una manifestación porque tienen problemas con los asentamientos, que no tienen el agua. O sea, crisis hídrica hay en el resto del país. Pegó fuerte como, digamos, en términos país, porque justamente tocó Montevideo y el área metropolitana. Pero es verdad que el 2023 hizo que, te cuentan gente de todo el país, que la gente llamaba a las oficinas de OCE y decían, ¿se puede tomar el agua, no sé, en Tacuarembó? Sí, porque en realidad no está afectando. Entonces yo lo que digo es que esa cuestión del 2023 también hizo que es una cuestión que vos tenés que reposicionarte, porque yo soy de los que piensa que la gente quiere a las empresas públicas. Por algo un plebiscito la devolvió al Estado. Las critica, pero las quiere. Pero también quiere que brinde buenos servicios. Seguro. Y vos, ¿y cuál es tu servicio? Y suministrar agua potable y suministrar saneamiento. Tenés que hacerlo bien. ¿Con qué? Bueno, con estos recursos que tenés. Guillermo, un poco para redondear. El proyecto Arasatí va a continuar, cambia toda la estructura, no va a tomar agua del río de la Plata, va a tomar agua del río Santa Lucía, va a ser una inversión de menor porte económico a la inicial, a los 380 millones. 330 va a ser menor a eso. La cifra la darán a conocer en pocos días más. Va a ser complementaria con Casupá y se hablaba que desde Casupá había que abastecer agua potable a varios balnearios de la ciudad de la costa. No, es que en realidad el proyecto Arasatí Neptuno va a ir por ahí. Iba a incorporar que en Solís Chico se hiciera una toma de agua con potabilización y algunos balnearios de la zona de la Costa de Oro. Desde Jauregui Verde para ahí está, tuvieran también el abastecimiento. Eso también, pero es parte de la solución de Arasatí Neptuno, no de Casupá, que es concretamente. Por lo tanto, que quede claro, no son dos proyectos, uno que sustituya al otro, son proyectos complementarios. Sí. Ambas inversiones estarían en principio financiadas. La de Casupá está financiada claramente con el préstamo. Sí. Esta también. Sí. Viene todo el tema del saneamiento, que hay que hacer una mejora
de redistribución de la obra para un desarrollo más equitativo y que incorpore a sectores que más lo necesitan. La situación económica de OCE no es la más adecuada desde el punto de vista económico-financiero, pero de todas maneras quiere avanzar hacia una transformación interna de la propia empresa para ponerla, ayornarla y ponerla de cara al siglo XXI. Absolutamente. ¿Estaríamos en lo correcto? En lo correctísimo, y también te agregaría una cosa que para mí es importante. Porque, a ver, ¿cómo te voy a contar? Así como te dije recién que yo entiendo que nosotros tenemos que hacer esfuerzos en llegar y hablar con la gente. No digo nosotros, no digo yo, digo el organismo, los ingenieros, y hablar con la gente, por ejemplo, en Casupá. Porque yo provengo de una fuerza política que en su discurso dice que, por supuesto, la ciudadanía, cuando tiene control ciudadano, necesita saber las cosas. Entonces yo ahora que estoy de este lado no puedo hacer oído sordo a eso que, diríamos, como hay que defender con el cuero lo que se dice con el pico. Esa es un poco los viejos cabildos artiguistas. Es un poco eso. Entonces yo lo que digo es, acá hay otro asunto que me parece que es también, así como hay que reposicionar a OCE y ese tipo de cosas, creo que también hay que hacer toda una cuestión de que la gente se apropie más de la empresa. En el sentido de OCE no puede ver al ciudadano solo como un cliente. La persona es la dueña de la OCE. Y yo creo que hay un tema que está sobre la mesa, que la gente en este tiempo y después de 2023 quiere saber la calidad del agua que consume. Eso lleva a que, por supuesto, y que por otra parte digo, la calidad del agua que OCE suministra a la población es buena, tiene todos los análisis que se necesitan hacer, cumple con toda la normativa y no causa ningún daño a la salud de las personas. Pero eso tiene que traducirse en información para la gente. Porque si el ciudadano dice, yo necesito saber o quiero saber la calidad del agua que consumo, la empresa no tiene que tratarlo solo como un cliente. Es el dueño, quiere saber. A veces recibís alguna resistencia, te dicen, no, pero mira, todo el tiempo que vamos a tener que dedicarle a esto. Yo, bueno, pero, a ver, es una cosa básica. Es saber la calidad del agua que se consume. Claro, es la salud de la población, porque además después si hay problemas de salud, el responsable es OCE. Exacto, uno de los responsables es OCE. Entonces yo creo que ahí hay una línea para trabajar. Me gustaría también terminar el periodo con eso avanzado, porque yo estoy a favor del control ciudadano. Ay, que tiene que haber. Entonces resulta que ahora me toca estar de este lado y empiezo a mirar para otro lado. No. Hagámosle caso a esto. Y eso que nos queda, todo el tema del río, que no lo hemos podido tratar, va a ser pretexto para que vuelvas a visitarnos. Todo el tema del desarrollo del agua que se utiliza en el sector industrial, manufacturero y en otro tipo de cosas, el tratamiento de esas aguas, que es todo un gran tema que sé que también preocupa y ocupa al directorio de OCE. Guillermo, muchísimas gracias por esta primera visita, porque además ha sido muy ilustrativa, sobre todo porque entre las cosas más importantes que hoy me quedo, es que acá no había dos proyectos diversos, sino que es un mismo proyecto que se complementa y ambos siguen adelante, y en el 2029 supongo que en forma conjunta estarán prácticamente arribando a su proceso de culminación para que el Uruguay dé un salto cualitativo en esa materia. Que así sea. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a usted. En instantes, tras una brevísima pausa, el último enfoque de Carlos Pita, situación de Venezuela y Estados Unidos. ¿Habrá diálogo? ¿No habrá diálogo? ¿Qué es lo que va a pasar? En instantes lo sabremos.